vamos a tener que hablar dos temas importantes, lo que es Alzheimer y Parkinson. No son dos patologías de tipo generativas que obviamente van a ir acentuándose en el transcurrir de los días, de los años, y prácticamente las personas que sufren van a tener consecuencias negativas para su salud, ¿no? Entonces, algunos de repente nos hacemos la idea de que el Parkinson y el Alzheimer eh, ya te dio y estás libre de otras patologías. No, a ellos se puede adherir otras enfermedades muy peligrosas como la diabetes, la hipertensión arterial, las neumonías, las infecciones urinarias y en fin, todas ellas se pueden complicar. Obviamente que la salud del paciente va a ser comprometida. En ese sentido, es un pequeño preámbulo, ¿no? Eh, Hay grupos de personas específicas que pueden sufrir de esta enfermedad. Eh, Actualmente, una predisposición por la raza oscura, la raza morena, como también por aquellas personas que consumen o hacen uso mucho del cigarro, del alcohol, de las comidas chatarras, ¿no? Y el exceso de bebidas altas en azúcar. Entonces, es un pequeño preámbulo que hemos mencionado. Permítanme presentarme. Soy el licenciado Rider Barzola, no me, enfermero especialista en emergencias y desastres, con grado de maestría en docencia e investigación en ciencias de la salud en la Universidad Mayor de San Marcos. Entonces, con ustedes es mi participación. Espero que escuchen, ¿no? Y luego viene la lluvia de preguntas, ¿no? En esa lluvia de preguntas es importante para que ustedes aclaren su duda, ¿ya? Entonces vamos a ver el Alzheimer. Ustedes ven ahí una imagen de una anciana pensativa y entonces eh, fácilmente nos podemos dar cuenta de que mayormente afecta a las personas mayores de 60 años. Pero ¿qué sucede con esta enfermedad? Es algo parecido como el cáncer. Cáncer digo no en el proceso patológico, sino en el proceso de aparición. Una persona, si no va a sus controles, tranquilamente el cáncer puede descubrirlo en grado 3, grado 4, cuando las dolencias se están incrementando. Por ejemplo, un cáncer gástrico, empieza el dolor fuerte a nivel abdominal, no te dejó dormir toda la noche, vómitos, vas al hospital, te toman una ecografía y sale cáncer, ¿no? Entonces, lo mismo sucede cuando es el Alzheimer. Este, eh, eh, Esta enfermedad, recién las últimas bibliografías, según los últimos avances, este, normalmente dice que ya sucede a los 40 años, algunos a los 35. Hay algunos indicios, ¿no? En donde las pruebas contundentes lo dicen a veces. Hay algunas personas eh, lo conocen bien, por ejemplo, tienes una amiga que se llama Susana, lo conoces bien, sabes su nombre, pero en un diálogo con otra amiga estás conversando y por ahí llegan a hablar de esta persona, Susana, y entonces este, la amiga que vive al frente me ha dicho que esto fue un diálogo, ¿no? Esto es bueno para tal cosa. Y tu amiga te responde, ¿pero quién? ¿Quién? Ay, la amiga que vive al frente. Pero a pesar de esto, amiga, que lo conoces, es Susana, ¿quién? ¿Quién? Te pregunta la otra amiga.
La que vive al frente, pues, ahí en la punta de la lengua nomás lo tengo el nombre. No recuerdas el nombre. Entonces ya no es la primera vez que te pasa, segunda vez, tercera. De tanto, dar las características a tu amiga, que no, que ella que vive al frente, te acuerdas que un poquito alta, blancona. Ah, Susana, sí, Susana. De tanto han intentado con características, todo, para ubicar el nombre de Susana. Entonces, ese olvido, ¿no? Ya nos puede decir de que hay un indicio, ¿no? A veces nos parece un poco de broma, un poco de mofa, y no lo concientizamos. Y esto se va incrementando, de repente ya a los 50 ya presenta otras sintomatologías, y a los 55 ya se acude al hospital, se determina que tiene Alzheimer, ¿no? No solo así de esa forma se presenta, ya ustedes pueden ir imaginándose otros ejemplos donde que de esas características, por repente por ahí te dieron un dinero, te pagaron y entraste a la casa, lo guardaste, después de 10 o 20 minutos no sabes dónde lo pusiste. Pero por acá he venido, tratas de hacer todo, recordar por dónde has caminado y pum, de repente por ahí lo guardaste en un recipiente, o debajo de la cama, debajo del colchón, quién sabe, ¿no? Entonces, así características como eso, o acontecimientos, entonces hacen de que esta enfermedad, el Alzheimer, poco a poco va llevándote a que no recuerdas las cosas con precisión, como que otras características se va uniendo ahí. Entonces, es una enfermedad muy triste, porque tal vez van deteriorándose el aspecto cognitivo, como también se va deteriorando el aspecto biológico, eh, y ya se vuelve dependiente cuando la enfermedad se va volviendo moderada, y en fin, algo va a ir sucediendo a nivel del cerebro, sobre todo en las neuronas, que a poco, de repente va a ser muy triste para el pacientito, ¿no? Entonces lo vamos a definir lo que es la enfermedad del Alzheimer. Dice, es uno de los tipos de demencia más común, que se caracteriza por ser crónica, es decir, que va avanzando el tiempo, ya lo tienes 10 años, 15 años, 20 años, sigues con el Alzheimer peleando, porque no hay cura, chicos, no hay cura. En los países europeos donde la medicina es avanzada, de última tecnología, aún no encuentran cura, ¿no? Y acá en Sudamérica estamos dentro de un país tercer o cuarto mundista, con destino a quinto, uy, peor. Entonces es una enfermedad degenerativa, hemos visto por qué, porque las neuronas se van degenerando, y ustedes saben que a nivel del cerebro es el organismo, el órgano más importante que comanda todo el cuerpo, que ordena todo el cuerpo. Y si falla el cerebro, entonces falla todo el organismo, estimados estudiantes. Y es progresiva porque cada día se va a ir agravando. Cada día la patología se va cogiendo, enriqueciendo de la masa encefálica, complicando la masa encefálica, y por ende el paciente va a presentar otras sintomatologías más. Entonces, crónica porque ya lo tiene buen tiempo, degenerativa, en ese tiempo se van degenerando ciertos órganos, principalmente el cerebro, y progresiva porque prospera a diario, avanza, complicando otros órganos, ¿no? Y también se van uniendo otras patologías que comprometen a órganos importantes, como son la insuficiencia renal, lo más en estos pacientes son la diabetes, la hipertensión arterial, la incontinencia urinaria, y de repente ahí las caídas, y las caídas terminan en fracturas o contusiones cerebrales, se complica la salud del paciente.
Entonces, compromete qué cosa dice cambios cognitivos como el pensamiento, la memoria, compromete cambios conductuales si se va a poner más irritable, con tendencia a llanto, va a desconocer a veces a sus familiares, no los va a reconocer. Y en actividades de la vida diaria, ustedes ven ahí lo que dice AVD, actividades de la vida diaria, ya no, de repente se va a olvidar qué hora es, dónde vive, quién es el hijo mayor, quién es el hijo menor, en fin, se va a ir olvidando ciertas cosas de la vida, ¿ya? Entonces avanzamos, la alimentación va a ir disminuyendo cada vez más. Ustedes ven ahí lo que es eh, una neurona, ¿no? La neurona tiene la forma como si fuera estrellas, ¿no? Estrellas, pero de más puntas, de más esquinas. Y luego al final tiene una cola, y esa cola sirve para que se une con otra neurona, haciendo sinapsis, ¿ya? La unión de una neurona, de la cola de una neurona con la cabeza de otra neurona, se llama sinapsis. Gracias a esa sinapsis existe la comunicación entre neurona y neurona, y así se transmite toda la información por el cerebro. Es como la corriente eléctrica. Pero ¿qué va a pasar? Eh, en esas uniones, en esa, en esa unión de eh, entre neuronas, va a pasar algo. Cuanto más fuerte es la unión, más fructífero, más eh, con más facilidad se transmite todas las órdenes, toda la información. Pero cuando es débil esa unión, la información circula muy lento. Entonces, eso es importante. Pero ¿qué va a pasar? A nivel de esa unión va a haber carencias de proteínas. Algunos libros refieren que hay escasez de proteínas, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo qué tipo. Dice que comúnmente la neurona utiliza pues para el metabolismo el oxígeno y la glucosa. Esa es su alimentación principal. Gracias al oxígeno y a la glucosa trabaja tranquilo el cerebro. ¿Ya? Esa comunicación, esa unión de la sinapsis cada vez más se va a empobrecer por falta de una proteína que se llama la proteína tau, ¿no? Tau. Según un estudio, es la proteína tau la que entra en carencia. Y una vez que entra en carencia, ya no se puede regenerar esa falta, ya no se puede, como algunos dicen, eh, solucionar. Entonces viene lo que ahí es, lo que se viene a desatar una reparación y esta reparación se va a llamar intoxicación. Intoxicación porque ciertas otras proteínas que no son buenas para la salud de la neurona se van a ir sustituyendo en lugar de la proteína tau. Entonces, ¿qué dice? En la enfermedad de Alzheimer se desdobla anormalmente unas proteínas AB y la tau en el cerebro. Entonces, dice, estos se forman unas placas neuríticas y unas placas en ovillos neurofibrilares. Entonces, esas placas neuríticas son agrupamientos anormales en el axón y en las dendritas y que contienen proteínas beta-amiloides, la cual producen toxicidad. ¿Ya? Y unos ovillos neurofibrilares son haces
enmarañados de fibra. ¿Qué quiere decir esto en castellanos, estimados estudiantes? Si vayamos a la imagen, ahí ustedes están viendo que la forma estrellada se llama el cuerpo celular de la neurona, la cola se llama axón, la cola es larga, ese axón va a estar alimentada por una proteína tau, ¿no? Y al final, como les he mencionado, ese axón se va a unir a otro cuerpo de otra neurona para formar conexiones. En esas conexiones, justamente lo que va a suceder es esa formación de placas neuríticas. ¿Y qué son esas placas neuríticas? Dice, son agrupaciones anormales en el axón y en las dendritas que contienen proteína beta-amiloides, la cual produce toxicidad. Una toxicidad quiere decir, tiene residuos tóxicos que no dejan funcionar adecuadamente a la neurona y por ende no pueden transmitir los impulsos, las órdenes de las diversas partes del cuerpo. ¿Qué quiere decir órdenes e impulsos? Por ejemplo, si la persona tiene sensación de orinar y esa orden va al cerebro para que el cerebro ordena que tiene que orinar, no llega con normalidad esa orden. Si la persona ha vivido un hecho, trata de recordar, ese recuerdo no va a llegar fácilmente porque la neurona está bloqueada, está lenta en su funcionamiento por esa acumulación de proteínas beta-amiloides. Al formar esos ovillos de beta-amiloides, se va destruyendo a su vez la proteína tau, ¿ya? Entonces, ¿qué son esas proteínas beta-amiloides? Son ovillos neurofibrilares, ¿no? Que, que son haces enmarañados de fibras, ¿no? En lugar de eh, adecuar el funcionamiento de la neurona, más de lo contrario, producen toxicidad, ¿no? Porque son neurofibrilares que fibras que dañan y producen toxicidad. ¿Qué factores de riesgo nosotros vamos a tener en relación a la aparición del Alzheimer? Hay muchos factores, estimados estudiantes. No podemos decir son 5 o 6, no. En esta actualidad hay muchos factores que de alguna forma condicionan la aparición de esta enfermedad. Por ejemplo, la edad. La edad hemos dicho que ya es probable que las primeras sintomatologías o las primeras síntomas prodrómicos, es decir, el inicio es los 40, 35 años. La herencia también juega un papel importante. Si tus abuelos, tus tatarabuelos, bisabuelos han tenido esta enfermedad, es muy probable que por ahí también puedes desarrollar, ¿ya? También está el déficit de acetilcolina, ¿no? Que es un neurotransmisor que está cubriendo como una especie de aceite toda el cuerpo de la neurona, como también la cola, lo que es el axón. Pero cuando esto disminuye, al igual que la vitamina tau, ambos disminuyen, también el impulso o las órdenes se van enlenteciendo por la mala eh, conexión entre neurona y neurona. También es importante que uno de los factores de riesgo, importante identificar, estimados estudiantes, es la diabetes, como también la hipertensión arterial. Acuérdense nomás que la diabetes hoy en día ya no es una enfermedad que solamente lo vas a tener como diabetes. Obviamente, cuando la diabetes ingresa al organismo, toda persona o le da a una persona esta patología, desarrolla esta patología, esa persona va a estar muy susceptible también a tener un infarto de miocardio, va a comprometer el corazón, asimismo va a comprometer su riñón,
Asimismo va a comprometer también sus nervios y lo más importante también que va a comprometer cerebro. Es decir, un paciente diabético, si no lo cuidamos, puede desarrollar un accidente cerebrovascular, se puede volver hipertenso, puede desarrollar infarto de miocardio, puede desarrollar insuficiencia renal, puede traerse consigo los pies diabéticos, las heridas que nunca sanan y los problemas de la retina en el ojo, como también los nervios a nivel de los miembros inferiores y los miembros superiores que no sienten o que les causa mucha molestia al articular, como dolor, a veces los diabéticos neuropáticos, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con esos dos hermanitos que viene a ser la diabetes y la hipertensión. Ustedes van a ver ahí una placa radiográfica donde ven un cerebro sano y un cerebro con Alzheimer. Ustedes ven primero partido de mitad un cerebro sano y un cerebro avanzado. El cerebro con Alzheimer avanzado se ha comprimido, es como si alguien tiene un poco de queso en casa, presiona si sale líquido y se queda un poco aplastado, ¿no? Compacto, lo mismo. Ese cerebro con Alzheimer avanzado es más disminuido, es disminuido en su volumen, en cambio el cerebro sano es más amplio, esponjoso, ¿no? Entonces, esa es la característica de un cerebro de un paciente con Alzheimer. Poco a poco se va contrayendo, va perdiendo volumen. Al comprimirse va presionando las neuronas. Y neurona presionada es como vivir. Ustedes están en un bus, todos subimos a un bus llenos, apretados. No vamos a poder ni respirarlo, ¿no? Igual sucede cuando está bien comprimido, las neuronas no pueden realizar su función. Por lo tanto, se asfixian, se intoxican. Entonces, eso es el problema que va sucediendo año tras año. Enlentece el pensamiento, enlentece la memoria, más rápido a olvidarse. Entonces, eso es lo importante, reconocer un paciente con Alzheimer, la masa encefálica cada vez más se va comprimiendo. Por ende, las neuronas se van teniendo poco espacio y no cumplen su función adecuadamente. Signos y síntomas era fácil de... Pero acá, estimados estudiantes, yo les quiero comentar de que hoy en día el, el paciente con Alzheimer atrae consigo muchos otros factores. Uno de ellos es el azúcar. El azúcar dice que debemos consumir 15 miligramos, 15 miligramos al día, pero lamentablemente nosotros exageramos eso en un día. Y cierto, consumimos chocolate, consumimos arroz, consumimos las frutas en el almuerzo, el agua azucarada, engañado con cierta cantidad de refrescos, y más aún aquellos que se toman un litro de gaseosa, ¿no? Dice que el azúcar con el transcurrir de los años va a hacer que estas neuronas van a sufrir más rápido los cambios, las consecuencias. Entonces, estimados estudiantes, muchas veces si nos damos cuenta, el azúcar en estos tiempos ha traído cambios muy, muy malos para la salud, empezando de los niños. A los niños, cuando se les da el exceso de azúcar, se vuelven súper activos. Y gracias al azúcar, o podremos decir, por el consumo de azúcar se ha producido patologías en el niño, el TDAH, ¿no? En los adultos, la diabetes, ¿no? Entonces, estimados estudiantes, hay que tener mucho cuidado con el consumo de azúcar, con la gaseosa, con los chupetines, con los caramelos, ¿no?
Entonces, eso es importante. Como también el cigarro, como también la droga, como también el exceso de grasa, también se ha- tienen cierta incidencia en el desarrollo de esta patología. ¿Ya? Entonces, para evitar eso, pensamos de que nada, no vayan a pensar, no, que no, justo a los 40 años estaba haciendo exceso de azúcar y le digo, no, todo viene desde la niñez. Todo viene desde la niñez, estimados estudiantes. En los síntomas en síntomas y signos, vamos a empezar con la fase leve. Nosotros para ello lo vamos a dividir en ciertos eh, grupos para que entendemos mejor esto, ¿no? Por ejemplo, en la memoria, en el comportamiento, en el lenguaje, en los gestos y movimientos, en las actividades de la vida diaria. ¿Cuáles son los cambios que va a suceder en el inicio de esta patología en un pacientito? He pintado la memoria porque es más importante, ¿no? Como los demás también, pero vamos a ver que el daño empieza en el cerebro, por ende la memoria va a ser perjudicado rápidamente el comprometido. Por ejemplo, en la memoria, en esta fase, ¿no? En esta fase leve, eh, lo que va a hacer primero el pacientito va a presentar o se va a olvidar sus citas, se va a olvidar su nombre de algunas personas, de los familiares más cercanos quizá, y por lo tanto, cuando tiende a suceder esto, la persona, el pacientito se va a tornar irritable y si no logra recordar, va a tener tendencia al llanto. En el comportamiento va a haber cambios de humor, se va a enfadar, obviamente por el primer suceso, ¿no? Que es la memoria, ¿ya? ¿Qué más? Se da cuenta de que pierde el control de los que le rodean. Ya no va a ser lo mismo. El lenguaje y la comprensión, aquí también va a haber cambios. Continúa razonando, tiene problemas para encontrar palabras para expresarse, pequeñas frases cortas, mezcla ideas sin relación correcta. En gestos y movimientos, ya dice en esta fase, todo todavía está bien, no hay todavía algún problema. Y en las actividades de la vida diaria es capaz de realizarlas sin demasiados problemas. En la fase moderada ya la situación se va a incrementar, dice la memoria ya recientemente disminuida, ya no recuerda hechos importantes, de repente ya se olvidó del cumpleaños de él mismo, se cumplió el cumpleaños de su esposa, de repente ya olvidó al hijo mayor, lo confundió con el menor, eh, olvida el nombre del mejor amigo, muchas cosas. Y en el comportamiento, dice, se vuelve agresivo. Ojo, en esta etapa está agresivo. Alucinaciones, ¿no? Ya ve cosas que no es o escucha. Miedos, deambulación continua, no se puede estar tranquilo, se mueve de aquí para allá o viceversa. Algunos tienden a hacerlo en forma eh, circulares, pero hay que tener cuidado que no se caiga, porque si sufre una caída puede fracturarse cualquier hueso del miembro inferior o superior o golpearse la cabeza. El lenguaje y comprensión dice conversación enlentecida, el diálogo es lento, ya no es tan fluido, lento para recordar que quiere hablar, no acaba frases y las repite. No acaba de expresar su idea y vuelve a repetir y vuelve a repetir y no termina de expresar su idea. En los gestos y movimientos pierde equilibrio. Ojo chicos con esto, pierde equilibrio, entonces sufren las caídas. Necesita ayuda para deambular, hay que seguirlo, hay que cogerlo del hombro, hay que llevarlo al baño, hay que vigilarlo en el baño, en la ducha hay que sentarlo en una silla, hay que ayudarle a bañar y luego sacarlo.
¿Qué más? Pueden aparecer micronías, debilidades en los miembros inferiores, ¿no? Que no pueden sostenerse, o en los miembros superiores. En las actividades de la vida diaria hay confusión, se viste mal, se pierde en trayectos habituales, pierde hábitos de limpieza personales, muchas veces después de comer se mancha el maxilar, no se limpia, se mancha la ropa, eh, eh, a veces se olvida de colocarse la camisa dentro del pantalón, a cerrarse la sierra del pantalón, a colocarse la correa, o quizás se olvida a hacer la higiene de las piezas dentarias, en fin, pero hay confusión y lo importante es se viste mal, ¿no? En la fase severa ya la situación es otro, la memoria reciente perdida, remota perdida, no reconoce al cónyuge, a hijos, etcétera, ya no lo reconoce. ¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Soy tu hijo mayor. ¿Quién? Ah, no sé, no recuerdo quién será, así se, ¿no? Entonces, también va a haber cambios en el comportamiento. Llora por la impotencia que no puede realizar. Grita, se agita, no comprende una explicación. Por más que le expliques, nada más rebelde. En el lenguaje y comprensión solamente balbucea, no balbucea, entonces por eso también conlleva a que llora, grita, porque no puede expresar sus ideas. En los gestos y movimientos, no controla sus gestos, le cuesta comer, se atraganta. Entonces aquí ya es candidato para colocar una sonda nasogástrica. No controle el esfínter, cada rato vas a gastar en pañal, 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 al día 3, 4, 5 pañales, ¿no? Entonces para ello ya debe colocarse una sonda Foley, ¿no? O de repente esos conectores, conectores urinarios que de frente nos van a llevar a una bolsa colectora y evitar que el paciente se moje. ¿Por qué? Porque el constante estar utilizando pañal, también los genitales van a estar húmedos y es un alto riesgo para que contraiga una infección urinaria, tanto en el varón como en la mujer. Entonces es importante tener cuidados en los aspectos. Uno, las infecciones urinarias y el otro, la sonda nasogástrica para que se pueda alimentar. Ustedes ven ahí dice se atraganta, es decir, atragantar quiere decir que no puede deglutir, ¿sí? La comida que le has dado en la boca no va a pasar al estómago, lo va a tener ahí y de repente esa comida se va hacia los pulmones y hace una neumonía aspirativa. En las actividades de la vida diaria, dependiente totalmente. Ya usted le tienes que dar su dieta, ya le tienes que bañar, ya le tienes que hacer sus aseos matutinos, eliminar su orina, cambiar las heces, limpiarlo. Hay que movilizarlo porque si no, estos pacientitos fácilmente pueden hacer lesiones por presión y complicarse. ¿Ya? Entonces, eso es importante saber en las actividades de la vida diaria. El diagnóstico, que cómo lo vamos a determinar esta enfermedad, ya sabemos, puede ayudarnos una radiografía o una tomografía, ¿no? Frente análisis de sangre, pero mayormente estas enfermedades son determinadas por un cuadro clínico o por la expresión de la sintomatología de los pacientes, más la tomografía que puede verse la disminución en el volumen, podemos determinar que se trata de un Alzheimer. El tratamiento normal de la enfermedad de Alzheimer dice actúa sobre los síntomas cognitivos y conductuales
lo hay farmacológicamente y no farmacológico con la siguiente finalidad. La enfermedad no tiene cura, estimados estudiantes. La enfermedad solamente dice actúa sobre los signos cognitivos y conductuales y tratando de que se detenga un poco, no prospere rápidamente, ese es el objetivo. Pero la enfermedad ya estará, no se tiene cura, ¿ya? Retrasar el proceso de la enfermedad, ese es uno de los objetivos, y recuperar funciones perdidas o mantenerlas conservadas, mejorar la calidad de vida. En el tratamiento farmacológico, la elección del fármaco se considera viendo los siguientes factores. El fármaco debe producir mejorías en cuanto a la cognición y a la conducta. Obviamente van a utilizar muchas vitaminas, proteínas y también debe haber tolerancia y seguridad. Debe producir los mínimos acontecimientos adversos y naturaleza leve o tratamiento crónico. Obviamente que vamos a utilizar también aquí lo que es el alprazolam para evitar que no puede dormir toda la noche, está agresivo, entonces se va a utilizar algunos estupefacientes. Los antidemenciales, cuando está muy agresivo, no vamos a utilizar los antagonistas del glucamato, que es la memantina, y los inhibidores de la colinesterasa, vamos a tener a la galantamina, a la ribastigmina y al donepezilo. Entonces son esos medicamentos que va a recibir el paciente. Pero recuerdan que no va a curar la enfermedad, son solamente para tipos paliativos para disminuir algunas manifestaciones clínicas. En el tratamiento no farmacológico, que es más importante para nosotros, es la estimulación cognitiva. De repente, con el trabajo continuo, la estimulación, vamos a encontrar que un poco se enlentece el progreso de esta enfermedad, como la estimulación cognitiva. De repente, la actividad que más le gustaba al paciente durante su juventud, su niñez, a algunos de repente le gustaba la guitarra, cantar, puede ser la forma de continuar, ¿no? En un horario establecido. A algunos de repente les gusta el casino, el otros les gusta dibujar, a otros les gusta escribir, a otros les gusta cantar, a otros les gusta la cocina, el orden. Entonces son actividades que de repente se dedican a diario y nosotros podemos estar ahí estimulándolo como cuidadores. Siempre hay que vigilarlo, que no sufran caídas. Si sufren caídas, esos pacientitos van a tener que internarse en un hospital para que sean sometidos a un auto quirúrgico. Y viendo su patología, a veces esto va a tener lo va a sufrir bastante en el hospital, ¿no? Entonces hay que hacer que estos pacientitos sean como una cajita, que estén dentro de una cajita, pero bien cuidados. El pronóstico es obviamente la enfermedad avanza rápido, empeora, ¿no? Eso le estamos manifestando obviamente cuando la familia tiene una situación económica que va a ayudar al paciente. Pero hay familias, ustedes saben, en Lima y en provincia, estamos en el Perú, chicos, que no tienen recursos económicos necesarios. Entonces a veces, muchas veces son abandonados, ni la alimentación es adecuada en estos pacientitos, entonces la enfermedad va a avanzar raudamente, ¿no? Dice, la rapidez con la cual empeora esta enfermedad es diferente para cada persona, no es lo mismo, eso hay que entender. Si el mal de Alzheimer se desarrolla rápidamente, es más probable que empeora también de manera rápida. Los pacientes con mal de Alzheimer con frecuencia mueren antes de lo normal, aunque un paciente puede vivir entre 3 y 23 años después del diagnóstico, ¿no? La última fase de la enfermedad puede durar menos,
meses hasta varios años. La muerte por lo regular ocurre por una infección o una insuficiencia de otros sistemas corporales. Eso es importante identificar que la enfermedad no se va, el Alzheimer mismo no lo va a hacer que el paciente fallece, sino esto va a ser comprometido con otra enfermedad, que dicha enfermedad es lo que le va a disminuir el tiempo de vida. Pérdida de la capacidad de desempeño en las complicaciones, el, las úlceras por decúbito, ya les mencionaba, estos pacientes hay que movilizarlo cada 2 horas cuando está en la fase 3, ¿no? Porque si no se vienen las lesiones, se hace una escara debajo del coxis, del talón, y se complicó. Caídas y fracturas también hay que evitar. Pérdida de la capacidad para interactuar, hay que buscar nosotros porque ellos van a estar totalmente eh, eh, muy inactivos. Nosotros como personal de salud debemos hacer actuar a este paciente, ¿no? Tenemos que hacer talleres, ¿no? De acuerdo a su edad y de acuerdo a también al diagnóstico, ¿no? Tiene Alzheimer, tiene diabetes, etcétera, etcétera, pero debemos actuar con ellos, trabajar en la estimulación. Insuficiencia en los sistemas corporales trae consigo la misma enfermedad, comportamiento dañino, violento hacia sí mismo o hacia los otros, maltrato por parte de un cuidador demasiado estresado. Eso también sucede. A veces el pacientito no puede dormir toda la noche. El cuidador se molestó, ya, pues se molestó, no le quiso hacer caso, lo dejó, se quedó dormido, el pacientito se levantó, puede sufrir caídas o impactos sobre alguna superficie, se golpea la cabeza y se complica, ¿no? O hay algunos pacientitos durante el baño que lo golpean, entonces también eso no puede ser, hay que tener paciencia, paciencia sobre todo. Prevención, evita fumar, ¿no? Realizar ejercicios mentales como juegos, controle su diabetes, siempre su glucosa, hay que estar al su glucómetro para tomar su glucosa, su colesterol, su presión debe ser de fondo todas las mañanas y en la tarde hay que controlar, si es hipertenso, hacer ejercicios y controlar la obesidad. Cuidados de enfermería, ¿qué vamos a hacer aquí? En la fase leve, nosotros como enfermeros debemos hacer, y ustedes como cuidadoras eh, de los diversos pacientitos, no solo de Alzheimer, de los diversos, ¿no? Debemos siempre tener la paciencia primero por delante, ¿no? Si estás sacudido en molestias o renegando a tu trabajo, tienes que descargar en la puerta de la casa del paciente, eliminar todo ahí, sacudirte y entrar tranquilamente, porque si no, esas fibras negativas van a traer malas acciones, malos resultados en la tarde en tus pacientitos. El pacientito no va a querer al día siguiente que vuelvas a trabajar, te va a decir mala, ¿no? Entonces, para ello debemos entrar tranquilamente en nuestro trabajo. Entonces, dice determinar en qué situaciones necesita ayuda, administración de tratamiento correctamente, mantener la alimentación balanceada, mantener o regular los esfínteres, ¿qué más? Mantener el patrón del sueño y descanso, mejorar la capacidad para expresar, evitar situaciones de estrés en relaciones familiares, manejo de la autoestima, cuidado de los síntomas de depresión, mantener reconocimiento del propio del paciente. ¿Qué quiere decir esto en castellano, estudiantes? Todo es un montón de letras, lamentablemente así están los libros, pero en resumen, lo primero que tener dice cumplir con el tratamiento, separar, tener en nuestra libreta qué tratamiento recibe y a qué hora recibe. ¿Cómo lo recibe? ¿Vía oral, vía endovenosa o de repente sublingual y a qué hora? ¿Con qué se da? ¿Con agüita, de repente en la comida? Entonces, ese es importante. En la alimentación hay que ver que haya proteínas,
alta verdura, ¿no? De preferencia, estos pacientes no van a llevar el horario, pues, almuerzo, desayuno y cena, no tienen que llevar un almuerzo, un desayuno, a las 10 otra porción moderada, a las 2 una otra porción moderada, a las 4 otro, y así buscar varios compartimientos para que pueda comer, ¿no? Porque estos pacientes en el almuerzo entran a comer poco, entonces a las 10 estamos ganando un poco que comen, ¿no? De acuerdo a su capacidad. Una forma de ayudarnos es los nutricionistas. Ellos nos van a ayudar bastante porque ellos saben lo que tiene el paciente, qué necesita y de repente nos hacen una receta para toda la semana y así poder mantener el aspecto físico, sobre todo de estos pacientitos, sobre todo en la fase leve, ¿no? Porque va a deambular sobre el paciente. En lo que es control de los esfínteres, realizar la actividad, hay que ver el paciente cuánto ha hecho de diuresis, de repente no está orinando todo el día, desde las 8 hasta las 5 de la tarde no ha orinado nada. Entonces vamos a ver, de repente está reteniendo orina, la vejiga, ¿ya? Para colocarle una sonda. Y cómo están las deposiciones, de repente no está haciendo deposición ya 5 días, está entrando en estreñimiento. Todo ese es control de los esfínteres para hacer nuestro balance. ¿No? En tu reporte, tú tienes pacientito orinado 500 durante el de las 8 hasta las 5, hasta las 7 de la noche, ya 500 de pitch, orina. Hoy día no ha hecho deposición, ayer ha hecho sí, ya, entonces vamos bien, ¿no? Entonces, la cosa que no sufre estreñimiento, que tiene que descansar el paciente, tiene que descansar en la noche. A veces en el día nos conviene a nosotros porque nosotros, este, llevamos nuestro celular, nuestra tablet, todo al trabajo, estamos chateando ahí, con el amigo, la amiga, estamos chateando y nos olvidamos del paciente. Y de repente el pacientito abandonado se quedó dormido en la tarde. Ya para nosotros es felicidad, pues se durmió ya, se durmió a las 3, 4, 5, 6, le estamos despertando para que se. No, pero no es así. Ese paciente no puede dormir en el día porque en la noche no lo va a dormir. Pues lo que tenemos que hacer es evitar dormir en el día para que en la noche duerma tranquilo. En el día, sobre todo en la tarde, debemos sacar que camine por el parque, ¿no? Que cuenta cuentos, en fin, pero no debe dormir, estimado estudiante, ¿ya? Y si lo hace, de repente hay una condicionante que dice, no, por requerimiento, si es que no concilia el sueño, hay que darle su alprazolam, entonces hay que darle su alprazolam, ¿ya? ¿Qué más? Este, ya les he mencionado que pedir al paciente que cante que cante o que cuenta un cuento, igual, pero tiene que expresarse, ¿para qué? Para ganar confianza con el cuidador, ¿ah? Porque otro día si tú le llevas al parque, él te mira o ella te mira y tú le miras, no es una buena relación entre el cuidador y el paciente, no. Él tiene que ganar confianza con la persona que lo cuida. Y cuando hay confianza, ellos se van a saber expresar más fácilmente. En la fase moderada, dice prevenir lesiones, disminuir episodios de incontinencia, ¿no? Casi son los mismos de la fase leve, pero acá sí hay que seguirlo al paciente a todo lado, no por sus caídas, ¿no? Al baño de repente no va a querer que le sigan, pero le tienen que seguir. A la ducha de repente no va a querer, pero lo tienen que hacer, porque estos pacientes se pueden caer, ¿no? En la comida hay que ayudarlo, tiene que comer, y si es que no lo hace, debemos estar atentos, listos y prestos para llamar a su médico y tomar la decisión de colocarle sonda nasogástrica, sonda FOL, y también la FOLE para evitar que de repente este pacientito todos los días esté orinando y hace pasar el pañal y moja toda su cama y más alto riesgo para tener lesiones por presión.
Una historia pequeña, dice, los síntomas de la enfermedad como una entidad definida fue identificado por Emil Kaplan, mientras que la neuropatología característica fue observada por primera vez por Alois Alzheimer, un alemán, ¿no? Alois Alzheimer, un alemán en el año 1906. Así pues, el descubrimiento de la enfermedad fue obra de ambos psiquiatras que trabajaban en el mismo laboratorio, Emil Kaplan y Alois Alzheimer, alemanes. Sin embargo, dada la gran importancia que Kaplan daba a encontrar la fase de la neuropatología de los desórdenes psiquiátricos, decidió nombrar la enfermedad del Alzheimer en honor a su compañero. Por eso es la enfermedad de Alzheimer, por el descubridor alemán. Hasta ahí algunas preguntas, estimados estudiantes. Aló, no se duerma. Hola, hola, ¿me escucha? Hola, ¿me escucha? En la base, ¿me escucha? Sicat, ¿me escucha? Hola, 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 hola. Licenciado, muy buenas tardes. Soy parte de Secatesis. Sí, se le escucha perfectamente. Son de que se había silenciado el Uy, resto ya me de habían hecho asustar, ya. estudiantes. Ya me habían hecho asustar. Pensé que estaba hablando Buenas en soliloquio. tardes, mi estimado. Sí, sí se escucha, sino que como usted creo que lo puso Ah, en ya, ya, audio, correcto, ¿no? correcto. Por eso es que no se podía. Ujú. Correcto, correcto, correcto. Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí en relación al Alzheimer, por favor, para poder definir y luego pasamos a la otra patología? Una consulta quería Ajá. hacer. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si tenemos un paciente a cargo en domicilio, ponte un paciente particular y aún todavía no tiene otro tipo de diagnóstico, ¿no? Digámoslo así, pero ya tiene su edad. Y en ello, en el transcurso, también nos damos cuenta de que eh, tiene Alzheimer, ¿no? Todavía no se nota mucho, pero ¿cómo hacer o que para que se pueda decir a los familiares, para que se pueda revisar o algo, ¿no? En ese caso, ¿cómo se podría tratar a un paciente así? A ver, ahí te he entendido dos cosas. Uno, de que cómo podemos determinar si un paciente tiene el diagnóstico de Alzheimer o está sufriendo la enfermedad. El otro, el tratamiento, creo que me has preguntado a la final. Eh, es, siempre el cuadro clínico va a ir, característicos son las pérdida de la memoria, la irritabilidad, eh, muchas veces se tornan ya agresivos, la clásica del paciente. De repente una tomografía ahí avisando, informando, dando señales y un indicio, se puede tomar una tomografía y determinar si es Alzheimer o no es Alzheimer. Eso es la forma de cómo diagnosticar.
una tomografía o a veces se ordenan una resonancia, se estudia ese cerebro y de repente hay un tamizaje de las vitaminas o proteínas insuficiente para poder determinar. El otro es el Ok, tratamiento, ya hemos muchas dicho. gracias. En el tratamiento muchas veces hay que incrementar más lo que es los tratamientos farmacológicos y los tratamientos alimenticios. Los alimenticios, más que nada, hay que propiciar las proteínas y las verduras que deben ser muy importantes, ¿no? Hay que disminuir todo tipo de azúcares en estos pacientes. Licenciado, buenas tardes. ¿Y qué Mm, especialidad es la que te recomienda para que puedas pasar por el INSERT neurólogo. en neurólogo? Ok, Neurólogo, gracias. no es el neurocirujano, chicos. El neurocirujano es la que opera de un hematoma, de un aneurisma. El neurólogo es lo que va a observar este cambio en las neuronas. Así es, a veces la sociedad confunde, ¿no? Neurocirujano, si hay neurocirujano, no, el neurocirujano es la que va a entrar a sala. Tú sufriste un accidente de tránsito, tú un problema en nivel de cerebro, él te va a operar el neurocirujano. En cambio, ¿quién va a evaluar a estos pacientes con compromiso de las neuronas, de los diferentes nervios? Es el neurólogo, ¿ya? Seguimos avanzando. A ver, de repente hay otras preguntas. Una consulta más, ¿No? ¿qué medios o cómo se podría tratar a un paciente que ya, bueno, ya tiene, que tengas a tu cargo un paciente que ya tenga Alzheimer, pero ya avanzado, ¿no? Que no que ya esté avanzado y ponte que sus familiares quieren que, bueno, lo saques a tomar aire al parque, cerca a su casa, qué sé Ujú. yo, Ya. pero ¿qué prevención podríamos tener nosotros para poder, por ejemplo, yo he tenido también cercano a un paciente que le habían colocado un collar, ponte con su nombre, ¿no? Que ya estaba diagnosticado con Alzheimer y todo ello. U otras cosas, porque el pacientito sí se levantaba, o sea, caminaba y se iba a su rumbo y también se perdía, se pueden extraviar, pues, ¿no? Porque son Ya. pacientes sí activos, ¿no? Hay pacientes que son activos normal y agarran y abren la puerta y se van sin rumbo, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos, solamente collares o qué otras cosas podríamos? No. Aquí se tiene que trabajar en una forma sistemática. Lo primero es que ver el grado, lo que está el pacientito. En el grado uno que es leve, aún el pacientito todavía puede obedecerte. En el grado 2 y 3 es el problema. A veces esa característica nos cuesta identificar y pensamos que el paciente siempre está en estado leve. No, hay que identificar el estado donde en el cuadro clínico y de repente nosotros, el paciente obviamente que a veces se pone reacio, no voy a la panadería, que es porque siempre le he hecho, voy, ya pues alguien lo tiene que seguir atrás, no puede salir solo. A veces te dice que voy a ir al baño, no, alguien lo tiene que seguir. Voy mi amigo al costado, no vive en la casa al costado, pero síguelo, pues, síguelo. No, el paciente no puede seguir, es como un niño. Y si tú dejas salir a un niño de 3 años o 4 años a la calle, es similar como dejarías estar dejando salir al paciente con Alzheimer a la calle. Esto es cosa que no es adecuado, ¿no? Eso es. Es la única forma de estar en constante vigilancia, en constante monitoreo. Así es.
Ok, gracias. Ok, ok. Otra pregunta, por favor, para que entran al break. Profesor, disculpe, se escucha feo. Hay un ruido de fondo que no se le escucha claramente. Si ese es el ruido de ustedes como participantes, alguien debe estar ahí con el audio. Ese es el problema, por eso les corta a todos ustedes el audio para que no hagan ese cruce. Pero hay compañeritos de ustedes que siempre no entienden cuál será, pues, ya por más que les dice, colocan su audio o se olvidan apagar. Por favor, tengan la amabilidad de apagar su audio, estimados estudiantes. Ya. Bueno, siendo las 4:30, va a haber un break para que el administrador creo que desea conversar con ustedes y estaremos propenso a iniciar la otra patología. Hay otro tema más después de esto para que ustedes puedan escucharlo. Adelante, Secatesis. Muy buenas tardes. Listo. Ya. Entonces, estimados estudiantes, error del internet, error de equipo, las disculpas del caso. Vamos a continuar. La enfermedad del Parkinson. Esa parte me escucharon. Adelante, estudiantes, ¿me escucharon? Repítalo, No, por favor, no se le llegó a Ya. escuchar. Por Gracias. favor, a la base, no le cortas el audio a los estudiantes porque de esa manera me voy a mantener más comunicado con ellos, porque si le cortas el audio yo no voy a saber si están escuchando o no. Por favor, a la base. ¿Me escucharon? Sí, a Secatesis, por favor, no le cortan el audio a los estudiantes. ¿Aló? Sí, licenciado, sí se le escucha. Ya, por favor, no le cortan el audio a los estudiantes porque yo les voy a estar preguntando constantemente y les voy a preguntar también en relación al tema, ¿ya? A ver, estimados Ok, estudiantes, licenciado, está bien. Continúe, por favor. habíamos mencionado en la enfermedad del Alzheimer que también era de tipo degenerativo, era progresivo y además de que no tenía cura. Es lo mismo que va a suceder con el Parkinson. La gran diferencia entre el Parkinson y el Alzheimer va a ser de que el Parkinson va a tener su punto de inicio en la base del cráneo. Y esto se va a dar porque va a haber escasez de dopamina, que es un neurotransmisor. Entonces, ¿qué pasaba en el Alzheimer? Por favor, alguien puede contestármelo en los estudiantes. ¿Qué pasaba en el Alzheimer? ¿Dónde se presentaba o por qué se presentaba el Alzheimer? ¿Cuál era el daño? ¿Alguno de los estudiantes me puede contestar? Directamente a su certificado se le va a poner 20 puntos más alumna extra. Le vamos a poner. ¿Escuchan los estudiantes? Sí, Por lo licenciado. menos Sí, yo. no se preocupe, se escucha perfectamente. Hay una pregunta para los estudiantes. ¿Pueden responder? Y si no responden, bueno, vamos a continuar. Bueno. Entonces, esta enfermedad del Parkinson tiene en la base del cráneo el proceso de que las dopaminas no se va a segregar adecuadamente. Por lo tanto, la neurona va a ser eh, degenerada y por lo tanto va a llegar a su muerte, ¿no? Muerte cerebral, como le llaman. Pues ahí tenemos la sustancia negra que está prácticamente en la base del cráneo. Por falta de dopamina va a ir muriendo. Entonces, etiología quiere decir origen. Las células nerviosas en el área eh, de la sustancia negra van a morir o van a ser dañadas por falta de la sustancia llamada dopamina.
que es un neurotransmisor muy importante para dar señales, para producir movimientos, ¿no? Motricidad fina, ¿no? Es importante entonces la dopamina, pero en este caso va a haber reducción. Esa reducción de dopamina va a dar de que el paciente se torna lento en su expresión, lento en sus movimientos, la motricidad no va a ser fina, va a ser gruesa, top, la cual no va a ayudar al paciente por lo menos ni a deambular porque puede sufrir caídas. Entonces vamos a hablar de Parkinson primaria y Parkinson secundaria. El Parkinson primaria va a ser de tipo desconocida, por eso le dicen idiopática. Es causada por una enfermedad de la misma célula del cerebro, ¿no? De tipo degenerativa, la cual pierde su capacidad de sintetizar la dopamina. Hablábamos de Alzheimer cuando había escasez de proteínas tau y apareció una famosa proteína llamada mieloides que enroscaban a la conexión entre neurona y neurona, ajustaban y no dejaba que fluya a las órdenes de que el cuerpo envían al cerebro. Pero en este caso del Parkinson, no, acá se presenta falta de dopamina, ¿ya? En el Parkinson secundario puede deberse a infecciones, a fármacos, a toxinas, a traumatismos y enfermedades vasculares que de alguna u otra forma van a hacer que esa dopamina también disminuya en su contenido. Ambos, primaria y secundaria, van a llevar a que se desarrolla una hipocinesia, una bradicinesia, lo que implica que el paciente va a tener movimientos lentos, expresiones lentas, motor fino no va a haber, va a ser gruesa, van a estar muy exentos, muy propicios a cualquier tipo de infecciones. Entonces, las etiologías son muchas, hay desconocida, multicausal, los factores. Lo más importante son los genéticos, lo que va a ser transmitido de padres a hijos, de abuelos a nietos, de bisabuelos a nietos. La cadena siempre va a existir. También va a haber de causas biológicas y externos. Biológicos, sobre todo, la alimentación, comidas altas en azúcares, altas en grasa. Y los externos pueden ser caídas, medicamentos, sustancias tóxicas en la alimentación como exceso de minerales como plomo, etcétera, etcétera, ¿no? Mercurio mismo. Entonces, ¿en dónde vamos a encontrar alto contenido de mercurio? Lo que me olvidaba, en los pescados. No vale comer pescados en exceso, estimado estudiante, ¿ya? Y el plomo, obviamente, en algunas bebidas de alto contenido de azúcares, o como también en el ambiente donde vivimos, donde hay empresas mineras, también hay alto contenido en el agua por el lavado que hacen las mineras, ¿no? Entonces, esas son las causas. Hasta ahí todo bien, estimados estudiantes, ¿me escuchan? Por favor. Sí, todo bien. Ya. Ahora pasamos a ver una placa radiográfica, ¿no? Donde vamos a ver a un cerebro totalmente ajustado por falta de dopamina, no la del lado derecho, el color negro y blanco, no sin formas adecuadas, sin características adecuadas, que no se puede ver la sustancia de la dopamina. En cambio, en la de la izquierda perfectamente se ve la dopamina, ¿no? De adecuada cantidad. ¿Qué otros síntomas motores de la enfermedad de Parkinson existen? Existen muchos. Los más importantes y clásicos son los temblores de la mano, como si estuvieran ahí eh, programados para hacer ese movimiento ya de por vida, ¿no? Aparte de los temblores, también hay movimientos de bradocinesia, izquierda, interior, exterior, exterior, interior. Ya no es la mano, sino todo el miembro superior. También hay rigidez. La rigidez principalmente va a ser en los hombros, en las articulaciones del codo.
lo que va a ser lento, como si fuera una puerta que estemos cerrando lento y a veces eso hace de que ese movimiento sea lento como una tortuga, igual en las articulaciones de los pies. No es porque el paciente quiere, sino porque esa es la enfermedad del Parkinson ocasionada por la disminución de la dopamina. La expresión facial es limitada, ¿no? Al expresarse también va a ser lento las expresiones. Los cambios posturales van a ser muy lentos para que cambie de posición el paciente. Entonces tenemos que ayudarle para evitar caídas y caminar o problemas de equilibrio que pueden caerse, fracturarse los pies, la cadera, que es el enemigo número uno, la cadera, y a veces la cabeza, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson? La pérdida del sentido del olfato. Ya no uh, sienten eso lo de antes, de que tenían una taza de café y agradable, pero ahora ya no es lo de antes, sino no lo sienten. El olor de la comida ya no lo perciben, lo cual dificulta o no abre el apetito para poder alimentarse, no estimula el apetito. Entonces esto hace de que el paciente disminuya en la ingesta de su alimento. Problemas para dormir, todo el día de repente ha estado despierto, perdón, durmiendo y en la noche ya no va a conciliar el sueño. Y si es así, en el día no ha dormido, ha estado despierto y en la noche también no puede dormir, pues hay que estimularlo, pues en el día tiene que venir el cansancio con los ejercicios, y muy aparte tiene que tener un tratamiento de fondo, ¿no? Que es el alprazolam o el diazepam como estupefacientes. El estreñimiento es otro problema de que se suscita cuando el pacientito está demasiado postrado en la cama, demasiado sentado en la silla, en el sillón, no lo hacemos movilización al paciente, entonces viene el estreñimiento. Y el estreñimiento es un problema, pues chicos, para que se va a producir la obstrucción intestinal. Y cuando hay obstrucción intestinal, tiene que entrar a sala de operaciones para poder evacuar todo eso, esos, esas heces ahí que están depositadas. Por lo tanto, tiene que darse, por el momento, un ano artificial se tiene que hacer. Esos anos generalmente se hacen en el abdomen. Se va a colocar a una bolsa de colostomía, una bolsa de ileostomía, igual como en el Alzheimer. Por ahí va a ser deposición y es una complicación muy grave para el paciente, puede coger una infección ahí grave. No podemos llegar a ese extremo. Para ello hay que informar constantemente al familiar. Van 2 días sin hacer deposición, frente llamarán al gastroenterólogo, al médico para que indique los laxantes, ¿no? O no orina, no hace, como llamamos así, no orina. 3, 4 días lo tiene, o perdón, 2 días, un día lo tiene sin orinar, entonces el riñón está funcionando mal. Entonces nosotros tenemos que valorar cómo funciona el riñón, cómo funcionan los uretes, la vejiga, mediante la orina. ¿Cómo funciona el estómago, el intestino delgado y grueso, el recto y el ano? Con las deposiciones. ¿Cómo está funcionando el sistema nervioso? ¿Cómo? Con el diálogo, conversa bien el paciente, hace caso, eh, concilia el sueño. Entonces sí está funcionando bien el sistema nervioso. Pero si el paciente no duerme, está todo el día que llora y llora, se grita, no está funcionando, está mal el paciente, ¿no? Entonces es importante ahí. ¿Hasta ahí me escucha? Sí, todo bien. ¿Qué otros síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson existen? Existen otros y muchos más, ¿no? Estos síntomas son asociados con los medicamentos para la enfermedad de Parkinson, ya con el levodopa y carbidopa, ¿ya? Al recibir estos medicamentos, generalmente son pues el levodopa y carbidopa. Va a traer también consecuencias, no solo va a traer solución al problema, sino se van a venir otros síntomas por la ingesta de este medicamento.
se va a dar la somnolencia durante el día, alucinaciones, el paciente va a pensar que hay alguien ahí, hay una rata, hay un gallo, hay un toro, hay un monstruo que se está metiendo a mi ropero, la cual hay que ayudarlo, hay que llevarlo lentamente y hacerle ver que no hay nada, ¿no? Entonces, si es paciente postrado que no sale de la camita, hay que abrir las puertas del ropero, no hay nada. De tal manera hay que enseñarle que no hay nada. Descenso de la presión arterial, generalmente se asocia bastante levodopa, carbidopa para descender la presión, se asocia, no digo que es un antihipertensivo, sino se asocia. Y luego la psicosis también, ¿no? Por la ingesta de levodopa, carbidopa. Dice la la única prueba complementaria con valor diagnóstico positivo para la enfermedad de Alzheimer es una tomografía, chicos. Una tomografía. Por esta tomografía vamos a visualizar nosotros imágenes donde se ve la escasez de los receptores alfa dopaminérgicos. ¿Ya? Esa es la única. La tomografía o la resonancia magnética son los indicados. Como ya les mencionaba, el tratamiento a nivel del Ministerio de Salud, ya sea es salud, MINSA, Fuerzas Armadas, policiales, siempre van a recibir su levodopa, carbidopa por vía oral. ¿Y qué hace la levodopa, carbidopa en el organismo? Dice el cuerpo, lo transforma en el neurotransmisor cerebral llamado dopamina, remitiendo la sintomatología. Entonces, levodopa, carbidopa en el cuerpo hace cambios. ¿En qué cambios? Transforma en dopamina. Manejo de los medicamentos para el Parkinson. Debe estar indicado por un médico que le ha evaluado, neurólogo, y el tratamiento generalmente va para 3 o 4 meses, hasta 6 en algunos, y el paciente debe tomar en sus horas indicadas. Si es 4 de la tarde, 4 de la tarde. Si es 2 de la tarde, 2 de la tarde. No debe pasarse el horario. Hacer que sus medicamentos se ajusten regularmente, siempre llevando a lo ideal. Demasiada dosis de repente van comunicando al paciente, no, el paciente está con tendencia a llanto, porque así no era antes que no recibía el medicamento, así no se comportaba, ahora después del medicamento se ha elevado su presión, en fin, comunicarle al médico para que va reajustando, disminuyendo la dosis o aumentando. Informarle a sus médicos sobre los efectos secundarios. Hasta ahí vamos bien. ¿Escucha? Hola. Sí se escucha. Correcto, correcto. Así tiene que fluir la información, chicos. Efectos y dosificaciones. Ya les mencionaba que la levodopa viene de 100 miligramos o 125, ¿ya? Y generalmente viene acompañado de carbidopa de 12.5 miligramos o también de 25 de bensericida. Estos se administran por vía oral, no hay por vía endovenosa, por vía oral. Dice, este tratamiento elimina generalmente la hipocinesia, es decir, que generalmente este, este, que generalmente esto corrige la debilidad motora, disminución del movimiento de las manos, la rigidez y en algunos pacientes disminuye el temblor, ¿ya? Pero también anteriormente recuerdan que hemos visto que trae consecuencias, reacciones negativas como incremento de la presión o disminución de la presión, irritabilidad. Entonces, todo esto hay que vigilar después de que el paciente toma su levodopa, carbidopa, ¿ya? Tratamientos complementarios y terapias de apoyo para el Parkinson. Eso queda bien en claro que debemos realizar ejercicios siempre periódicos, a diario, sus ejercicios físicos como caminatas, sus masajes en miembros inferiores, miembros superiores, ¿no? Algunos hacen su fisioterapia, ¿no? Con pelotas u otros equipos o colchonetas en el piso, los hacen rodar
otros los hacen levantar las piernas arriba, luego los brazos, ¿no? Como ejercicios físicos. De esa manera ayudan a la irrigación sanguínea de todas las partes del cuerpo, principalmente el cerebro, para que las neuronas estén nutridas de oxígeno y glucosa. También hacen la terapia del lenguaje, ¿no? A veces empiezan con pequeños relatos, con pequeños cuentos, canciones, poemas, etcétera, etcétera, de tal manera que el paciente va expresando sus emociones. Y en esa expresión, en esas acciones, el paciente y el técnico, la auxiliar o la cuidadora y el enfermero, el médico, vamos agarrando confianza con el paciente. Más confianza fortalece la atención del paciente. Asesoramiento psicológica y medicamentos para la depresión. A veces reciben su alprazolam, lo más indicado, ¿no? También habíamos hablado de que hay una cirugía para el Parkinson, estimulación cerebral profunda. Se trata de que se coloca un electrodo al interior del cerebro, ¿ya? Y ahí lo ven ustedes, ese electrodo va a estar en la base del cráneo y va a estimularse a través de un neuroestimulador externo. Entonces va a estar conectado con un cable, constantemente va a estimular para producirse dopamina o la utilización de esa dopamina. Estos cuidados ya necesitan de personal más capacitado, obviamente que se tienen que capacitar y mayormente se realiza esto pues en países de Europa, países primermundistas, ¿no? Entonces ahora, acá en el Perú es muy difícil de encontrar esta situación. En el proceso de atención de enfermería, ¿qué quiere decir? ¿Qué cosas nosotros vamos a hacer con estos pacientitos? ¿Qué acciones vamos a realizar? Las intervenciones van a ser muchas. Tenemos que priorizar de acuerdo a la necesidad del paciente. Mejora la movilidad, programa de ejercicios, los baños con agua tibia, los masajes, no hay que olvidarnos. Hay que empezar los masajes desde la cabeza con destino hacia los pies, pasando por los miembros superiores, que son brazos, las manos, por el tórax, la espalda, la cadera, los muslos, la pierna, los pies, por lo menos 30, 40 minutos de masaje. Enseñar a caminar erguido, siempre mejorar eso. No podemos hacer que los pacientes se encorvan. Tenemos que poner posición erguida. La mirada debe ser al horizonte. ¿Ya? Levantar los pies al caminar, no arrastrar. Muchos pacientitos arrastran. No, la marcha tiene 3 fases. Impulso, levante y despliegue. Pero estos pacientitos mayormente van desapareciendo eso. No hay impulso, simplemente arrastran sobre el piso. Ejercicios respiratorios y periódicos de descenso frecuente. Tiene que inflar el pecho. Toma aire fuerte. Bote el aire despacio. Y así por lo menos hay que oxigenar nuestras células del cuerpo. Promover actividades de autocuidado. Utiliza el equipo asistencial. Estimula la eliminación intestinal. Y habíamos hablado hace 5 minutos, creo, de esto, la importancia. Hay algunos pacientes que todavía no están complicados, situación, pueden masticar y deglutir y luego hacer todo el proceso de asimilación y luego de eliminación que viene a ser las heces. Pero hay otros pacientes no, que van a estar con sonda nasogástrica, sonda nasoyeyunar, de tal manera que la dieta va a ir con sonda nasogástrica conectada a una jeringa de 60. El error siempre que se comete es en casas de reposo, en las casas a domicilio, es de que la enfermera llega, rápidamente se lava la mano
o el personal técnico, sobre todo el auxiliar, se lava la mano, ojalá lo hiciera, y coge su dieta, lo licúa y le va a pasar por la zona nasogastral. Listo, ya le pasó y ahora sí levanto la cabecera y dejo por lo menos 20 a 30, 40 minutos que esté en reposo para luego levantarlo y empezar a hacer mis actividades con el paciente como movimientos por el cercado de la casa o dentro del jardín o en terapias, ¿no? De rehabilitación. Pero estamos mal, compañeros, estamos mal. De repente está caminando, el paciente empieza a vomitar con fuerza. ¿Por qué? Porque simplemente hemos empezado dándole la dieta al paciente, la cual no es adecuada. Lo que se tiene que hacer antes de dar la dieta, se tiene que aspirar para ver qué hay en ese estómago. Se tiene que hacer el residuo gástrico para ver que si lo ha comido en la noche, lo que ha comido en la noche, aún se encuentra en la mañana. Lo que le hemos dado en la mañana debemos aspirar a la hora del almuerzo. Lo que ha comido en el desayuno, ¿qué tanto hay en el almuerzo? De repente el pacientito no está asimilando bien, todo está depositándose en el estómago, por eso el estómago está distendido, abalonado. Entonces hay problema a nivel gastrointestinal. Pero ¿quién lo va a descubrir? Nosotros, pues, antes de dar su alimento, aspira. ¿Cuánto de residuo gástrico? Saqué 20 de residuo gástrico. ¿Qué características tienes? Bilioso, verde, amarillo, qué sé yo, o fecaloide. Entonces, pero si no hacemos eso, le seguimos dando y dando y dando, el paciente va a vomitar en algún momento, pues de repente en su cama mismo va a vomitar. Y si está mirando hacia arriba en una posición Fowler, todo eso va a eliminar alguna parte, como está el pacientito, es paciente, está mal postrado. Una parte se va a ir a los pulmones, el otro va a salir a mojar la cama, la colcha, todo. Eso qué importa porque se va a lavar la colcha, lo que importa es de que el líquido vomitado y una parte del líquido gastrointestinal se ha ido a los pulmones. Y eso es una neumonía aspirativa. Y eso es bien complicado porque el paciente va a presentar neumonía y tiene que recibir tratamiento en un hospital. Entonces, eso hay que tener bastante cuidado, estudiantes, en estos pacientes postrados que están con sonda nasogástrica. Igual también hay que ver si el paciente orina o no orina. ¿No? Es muy frecuente, no ha orinado nada en la noche, no hay pitch. Tu reportes, pacientito no ha orinado nada en la noche. Yupi, la bolsa está nueva. No, chicos. Toca la vejiga, palpa la vejiga, está más duro que una pelota. Entonces hay que colocarle una zona ole, ¿no? O de repente está con sonda, pero no está llenando nada, no ha orinado nada. Está obstruida pues la sonda, chicos, está obstruida. Hay que permeabilizar. Entonces, simples cosas que debemos darnos cuenta. Es algo raro que en 1 hora, 2 horas no orine el paciente, está mal, tiene que orinar. ¿Ya? El otro es estimular la nutrición, debemos basarnos sobre todo en la nutrición ahora con los profesionales que egresan de las universidades nutricionistas, ¿no? Por tanto, su apoyo, porque ellos te dan una receta para la semana con alto valor proteico, ¿no? Es muy importante, ya quitan los carbohidratos, todo ello, la incrementan las verduras y las carnes, importantísimo. Él es el encargado de recetar la comida, pues. Porque también al igual que el Alzheimer, Parkinson solo no van a encontrar, van a estar con Parkinson, diagnóstico de Parkinson, diabetes, hipertensión. Es más todavía que debemos consultar al nutricionista. Hasta ahí estamos, chicos. Contestan, por favor. Sí, todo bien. Ok, Sí, profesor, todo bien. ok. Las intervenciones ahora de discapacidad al comer. Esto hay que estar monitorizando constantemente, chicos. Hay algunos pacientitos poco a poco van perdiendo el proceso de deglutir, que otros lo llaman tragar, dicen no deglutir, o sea, de pasar
Lo que en la boca tiene, pasar por el esófago hasta el estómago, no lo pueden hacer y se va quedando ciertas comidas al interior de la base de la lengua, es decir, al interior de la boca, lo cual esto puede hacer de que también una pequeña partícula pueda ingresarse al pulmón, suficiente para que el paciente se estimule, empiece a toser de repente y otro grupo más ingresa y otro más grupo ingresa al pulmón y se complica. Entonces nosotros tenemos que ayudar a este paciente, tenemos que valorar eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que hacer sus masajes constantes, masajes en el abdomen, masajes en el pecho, masajes en la espalda. Hay que hacer que tome aire el paciente, que respira. Esto es importante, ¿no? Hay que ayudarle nosotros, si es posible, monitorizando, o hay que ayudarle a comer, a llevar la cuchara a la boca si es que el paciente ya no lo puede hacer solo. Luego también hemos dicho la comunicación es importante para generar confianza, ¿no? Una vez que tenemos confianza, de repente ellos van a estar más pegados a nosotros que a sus propios hijos, ¿ya? Entonces dice hablar lento, mirar al que le habla, hablar en frases cortas, respirar profundo. Los de terapia, también hay terapia de lingüística, pero a veces nosotros mismos, si no hay recursos económicos, nosotros mismos tenemos que enfrentar esa actividad, ¿no? Hacer que el paciente se exprese lo que le más le gusta, lo que le gustaba en su juventud, de repente le gustaba cantar, recitar, contar historietas, entonces eso es importante. De repente no le gustaba nada de ello, simplemente era callado, entonces hay que contarle nosotros, hay que contarle un cuento nosotros, hay que hablarle de historietas. Y luego le vamos a estimular preguntándole, ¿no? Contamos Caperucita Roja, por ejemplo. Entonces, preguntarle de ahí, hacerle preguntas, de tal manera le estás estimulando para que hable. La comunicación debe darse sí o sí. Apoyar mecanismos de adaptación. Conforme nos vamos relacionando con el paciente, nosotros como cuidadores, se genera confianza y luego ellos se van adaptando de una forma adecuada a la realidad y se entabla mejor el diálogo y las actividades dan fruto. Y conjunto, si trabajamos con otros profesionales también deben hacer lo mismo. De repente el nutricionista, el terapista, entonces esto se va fortaleciendo de una forma adecuada porque la adaptación es buena. ¿No? Los ejercicios periódicos. No es bien complicado, como los temblores, él no va a poder llevar muchas veces la cuchara a su boca. Entonces tenemos que estar monitorizándoles donde se manchan la camisa, se manchan el maxilar inferior, o a veces derraman la comida en la mesa. A algunos hijos no les gusta eso. En preferencia han contratado a sus trabajadores de la salud para que le ayudan en eso. A veces les dan sus cuartos separados y la familia está con en otra parte, en otro comedor, y ellos aislados en otro comedor, ¿no? Lo que esto también va a causar un impacto del abandono de sus hijos hacia él. Eso es lo que más también a veces psicológicamente o emocionalmente le empeoran su proceso patológico, ¿no? A veces se van a sentir abandonados, se van a sentir ya discriminados por el hecho de que demasiado se mancha la camisa, la mesa, entonces se van a sentir de esa forma. Entonces es donde nosotros como personal de salud nos tenemos que pegar bien a él, hablarle bien, hacerle entender y que se haga nuestro amigo. Ahí están haciendo terapias de escritura para que funcionen las manitos, los codos y todas las articulaciones. También sigue la terapia, hemos dicho, frente ya los ejercicios físicos con la pelota, las colchonetas, ¿no? Ese es muy bueno para poder corregir la postura física.
¿no? Que no se nos encorva, ¿ya? Es muy importante. Ya también que juegan los dedos, de repente colgando ganchos alrededor de un aro o un listón, eh, los abdominales, estirar los brazos, levantar pesas, en fin, es un arduo trabajo de trabajar con estos pacientitos. Aquí, por ejemplo, se están dedicando a la música para que puedan trabajar a nivel del lenguaje, cantando, ¿no? Lo que les gustaba. Nutrientes esenciales, siempre las proteínas y las verduras serán importantes para ellos. Las azúcares, carbohidratos y las grasas deben bajar a lo máximo, deben bajar lo más mínimo para que estos pacientitos no tengan complicaciones como diabetes, estreñimiento o de repente otras enfermedades, sobre todo la hipertensión arterial, ¿no? Dice, el requerimiento energético para mejorar su dieta es aconsejable elegir alimentos fáciles de preparar y de comer más bien blandos y que tengan grumos y que no tengan grumos, ni bolas, ni trozos pequeños. ¿Por qué? Porque esto trae consigo, cuando hay grumos, los estreñimientos, las flatulencias, en fin, no les va a dejar descansar al pacientito durante la noche, ¿ya? Entonces, el tratamiento de su enfermedad incluye el fármaco, ya hemos dicho, la levodopa, debe tomarlo 1 hora antes de las comidas, ¿no? Eso es importante. El requerimiento hídrico debe ser basado en agua sola, no con azúcar, porque eso no ayuda. Agua sola. ¿Ya? Hay que estimular bastante la hidratación para que este paciente mantenga los electrolitos necesarios en el cuerpo y así poder deambular y caminar. Los alimentos ricos en dopamina, hay que buscar eso también, es la banana, las carnes, el pescado, la leche, las almendras, habas, huevo, remolachas, ¿no? Y los granos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, estimados estudiantes? Hola. Hola, estimados Estimado docente, estudiantes. en el chat no hay ningún comentario o pregunta de momento. Puede A ver, seguir. vamos a ver. No hay preguntas. La exposición ha terminado.